La guerra de los 30 años entre católicos y protestantes entre 1618 y 1648 evidencia que ese fanatismo entre católicos y protestantes ya estaba desbordado. En ese sentido, les quiero compartir el siguiente testimonio, que es bastante guerra que duró 100 años, pero aún así, esta que duró apenas 30 años fue mucho más sangrienta. Por eso es tan interesante estudiarla. Europa entra en una nueva era, una nueva imagen del mundo, el Renacimiento. Todo está en continuo cambio. La astronomía y otras ciencias de la naturaleza, el arte y la arquitectura. El modo de ver el mundo se transforma radicalmente. La perspectiva se convierte en naturalista, realista. Valientes marinos, especialmente portugueses y españoles, se aventuran en extraños mundos desconocidos. Con nuevos instrumentos de navegación y nuevos mapas, en 1522, Magallanes y Elcano demuestran que el mundo es redondo. Una época de agitación también por cuestiones de creencias. La Biblia, cuyos textos en latín la hacían inaccesible al público general, se convierte en el libro de los libros y un monje alemán insatisfecho cambia el mundo sin querer. Martín Lutero no quiere la reforma, solo pretende reformar. Pero no es eso lo que sucede, es el momento propicio para más. Un nuevo invento, la imprenta, una revolución técnica que posibilita otra espiritual. Gutenberg mit der Buchkunst. La imprenta de Gutenberg, la impresión mediante tipos móviles, favorece la movilidad y mejora la comunicación hasta límites antes no solo insospechados, sino inimaginables. La autoridad moral de la Iglesia, la del Papa, ha alcanzado su punto más bajo con los Borgia. Los hijos del Papa Alejandro VI, Lucrecia y César, gobiernan igual que su padre mediante intrigas, asesinato y violencia. Cuando muere el Papa, estallan manifestaciones de júbilo en las calles de Roma. El fraile agustino Martín Lutero se desespera ante una situación intolerable: la corrupción de la Iglesia. No es un revolucionario, solo un monje medieval, pero es obstinado y lucha contra los problemas teológicos. Con toda probabilidad, él mismo no clava ninguna de sus 95 tesis escritas en latín en la puerta de la iglesia de Wittenberg, a pesar de lo popular que se haya vuelto esa imagen. Después de todo, ¿quién habría podido leerlas? En realidad, se las envió al arzobispo de Maguncia en forma de carta. Seine handschriftlich niedergelegten Thesen gelangen in einer handschriftlichen Fassung nach. Sus ideas llegan a Nuremberg en forma de manuscrito Die Latein y son traducidas del latín original. werden dort übersetzt und am Ende des Jahres 15. Acá hay tres hechos muy interesantes para resaltar y para reflexionar. El primero, que más allá del llamado, entre comillas, oscurantismo medieval, había unos avances en la ciencia, ya se estaba yendo más allá de la alquimia, de la astrología, del teratomorfismo. Ya había científicos como Galileo Galilei que estaban dudando de la teoría geocéntrica, de ese antropocentrismo. Giordano Bruno había sido víctima de la iglesia por haber llevado la contraria, por mirar el mundo de otra manera. Y en esa medida, la guerra de los 30 años fue un total atraso, porque ese avance que había habido con la imprenta, con algunos intelectuales en literatura, se vio bastante diezmado por ese tema de la guerra de los 30 años.
Verdadera, el hombre es capaz de cualquier crueldad imaginable, como demuestra la Guerra de los 30 años. Por naturaleza, el hombre es, y siempre ha sido, avaricioso, egoísta y cruel. Solo una fuerte represión lo obliga a mantener la paz. Bueno, ahí podemos ver una falacia porque dice que el hombre siempre ha sido avaricioso, cruel. Yo creería que la maldad también se aprende culturalmente. Y en la época de las cavernas, pues el ser humano era un animal más. Pero gracias a la tecnología, la inteligencia, con el paso del tiempo, cierta evolución, el ser humano se ha vuelto más destructivo. Entonces no estoy de acuerdo con esa generalización. Considero que en otras épocas, en sociedades nómadas, no era tan así. Fue algo más aprendido que algo que sea un determinismo biológico en el ser humano. El hombre es un lobo para el hombre, escribe el filósofo inglés Thomas Hobbes. Hobbes zieht daraus die Konsequenz, dass der Mensch zu Hobbes concluye que para que el hombre pueda vivir en condiciones de coexistencia pacífica, debe ser sometido a una disciplina. Debe ser controlado en todos los aspectos de su vida por un poder. Un poder que solo puede ser ejercido por el Estado. Una tesis muy interesante de hasta qué punto el Estado se vuelve más necesario para controlar a la gente. El Estado entendido como tierra, territorio, población, poder. En esa medida se justifica el poder y se niega la posibilidad de una sociedad utópica, una sociedad sin jerarquías, una sociedad ácrata. Para controlar la avaricia humana, Hobbes decreta un estado totalitario, un monstruo omnipotente, un leviatán que imponga la paz y dicte lo que se debe pensar, decir y creer. Ese es el estado de Hobbes, del leviatán, o sea, un monstruo que controle la maldad humana. Y por eso los dictadores se han aprovechado del desorden de las sociedades para imponer su régimen. Lo vimos en Pinochet con Chile, en Videla lo vimos en el caso argentino, también en el caso colombiano Álvaro Uribe. O sea que ellos se venden como salvadores. Ante la imposibilidad de gobernarse a sí mismos, los seres humanos tienen que recurrir a caudillos para que estos controlen y para que estos sean los policías y los que se pintan siempre como los legales, como los buenos. Y por eso no considero que la violencia sea algo intrínseco, sino considero que es algo que se construye desde la cultura también. No es algo salvaje o inherente, sino que es algo que también se construye con elementos exógenos, no solamente con elementos endógenos. Una idea que nunca ha sido puesta en práctica. Absolutismo. El Estado gobernado por el rey sol francés Luis XIV. Una de las consecuencias políticas de la Guerra de los 30 años. Luis XIV era un tirano. El tipo solamente se bañaba por prescripción médica. Era muy pedorro, pues decían algunas fuentes que el man se tiraba unos pedos muy fétidos. Había que soportárselos porque el man era el monarca absoluto. Y aparte pues que los modales de la época eran todavía muy medievales. Se comía con la mano, manos sucias, la mierda se tiraba en la calle, en la sociedad parisina. Era una sociedad muy diferente. Y estas monarquías absolutistas son las que terminan riñendo con las nuevas revoluciones,
con la revolución de las 13 colonias americanas, con la revolución francesa y sobre todo con la ilustración, porque la ilustración empieza con Montesquieu, que habla de los tres poderes, de la importancia de que el poder no se concentre en una persona, dudar también del bionaturalismo o que el rey sea un vicario y sobre todo luchar contra esos monarcas que hacían lo que se les diera la gana. En el caso de Luis XIV, pues un tipo que tenía todos los males, maloliente y piojoso, pero era el hombre más poderoso de Francia. Orden rígido y majestuoso. La selva da paso al jardín. El Estado empieza a rodar como una maquinaria bien engrasada y neutral. Los instintos básicos y los conflictos de fe son mantenidos a raya por el gobierno, el nuevo ideal de la era. En lugar de ejércitos de mercenarios contratados para ocasiones puntuales, aparecen los ejércitos permanentes, valiosos instrumentos del Estado que se usan con moderación. La Prusia de Federico II es el modelo ideal de absolutismo ilustrado, un Estado sobrio y racional sin iglesia establecida. Federico II, el prusiano, tenía una frase muy famosa y es: el prusiano que no hable francés es un cerdo asqueroso. Es como que el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, diga: el colombiano que no hable inglés es un cerdo asqueroso. Entonces, por eso nace el romanticismo germano, para oponerse a las ideas como las de Federico II, para decir que hay que buscar lo autóctono, el idioma propio, la música propia, la poesía propia. Ahí nace el romanticismo germano, sin ser Alemania todavía un país unificado, porque estaba dividido en bávaros, sajones y prusianos. Italia tampoco estaba unificada en el siglo XVIII, pero sí había esa idea de escapar de ese clasicismo, de eso de hay que imitar a Francia para poder ser elegante y para poder marcar la diferencia. Die ganz große Tendenz ist, La tendencia es bastante clara. das Gipfel im Grunde Quizás Federico el Grande lo expresa muy bien cuando dice: soll nach cada seiner hombre debería ser bendecido como mejor crea. wie das De ese modo, la religión pasa a ser una cuestión de ámbito privado. des Privaten. Las consecuencias prácticas: a finales del siglo XVII los hugonotes se trasladan a Prusia en busca de libertad religiosa. Bajo el gobierno de Federico II, 1 de cada 4 berlineses es francés de origen. Una monarquía en ciernes en la que se separan estrictamente Iglesia y Estado. Es una cuestión de principios. En Prusia, Kant persigue la idea de la conclusión lógica. Su ensayo hacia la paz eterna es un borrador para la Organización de las Naciones Unidas. La ley debería gobernar el poder en una especie de parlamento mundial. Una idea que apenas ha encontrado respaldo en todas las superpotencias hasta la fecha. Actualmente la separación de Iglesia y Estado se da por sentada hasta el punto de que la comparecencia del Papa ante las Naciones Unidas apenas es noticia. En el pasado, los papas declaraban guerras. Hoy, solo tienen autoridad moral, no batallones. Un largo camino que lleva desde los cruzados en la Edad Media y tras la Guerra de los 30 años hasta nuestros días. Es muy importante que los papas hayan perdido ese poder de iniciar guerras. Fernando Vallejo decía en la clase pasada que la iglesia es una bestia desdentada, y es precisamente por eso, porque ya los papas no tienen tanto poder político, siguen teniendo mucho poder simbólico, religioso, pero gracias a la Ilustración, a la Revolución Francesa, a la revolución de las 13 colonias americanas, pudimos llegar a un momento de no tanta oscuridad en ese proceso de separación de Estado e Iglesia. Lamentablemente en países como Colombia es muy fuerte la unión entre Estado e Iglesia. La Iglesia se mete mucho en la sexualidad, en la educación, en la política, pero aún así pues sí se ha logrado un Estado que está más cerca de ser laico. Hemos llegado al momento de las conclusiones. Mi primera conclusión es básicamente entender esta época
como un conjunto de fenómenos que son conexos y bastante interesantes. La caída de Constantinopla le resta poder a ese cristianismo en Oriente. La conquista española de estas tierras nos muestra que esa decadencia europea lleva a estos presidiarios a buscar otros horizontes a través de viajes y de aventuras. Y por otro lado, las 95 tesis de Martín Lutero son bastante redundantes, pero básicamente es reconocer que la iglesia cada vez se convirtió más en un negocio y que paradójicamente las iglesias luteranas, calvinistas, anglicanas, anabaptistas terminaron siendo un negocio tal cual lo criticó Martín Lutero. Y por otro lado, el Concilio Ecuménico de Trento solamente sirvió para que el fanatismo católico se expandiera y también para generar mecanismos de defensa del protestantismo que también se llenó de fanatismo. La matanza de San Bartolomé fue una muestra de cómo personas que creen en el mismo Dios y en la misma religión se pueden matar solo por esa diferencia de cómo abordan la fe. Ya hemos hablado desde Fernando Vallejo de la cruzada albigense contra los cátaros, y acá se repite la historia pero ya con otro contenido, en donde matan entre 2.000 y 10.000 protestantes en Francia en la matanza de San Bartolomé. Y finalmente la guerra de los 30 años nos demuestra la decadencia de la religión dominante, de las monarquías absolutistas y ese aire de cambio que se necesita para que haya realmente una separación, no solamente entre Estado e Iglesia, sino también entre un antiguo régimen que sostiene unos privilegios naturalistas y una burguesía que ya tiene un poder económico y social, pero que le falta el poder político, poder que logra gracias a la Revolución Francesa. Así que en la próxima clase vamos a seguir estudiando estos temas, vamos a conectar con el siglo XVIII, por qué se caen las monarquías absolutistas, por qué nacen las monarquías parlamentarias y constitucionales, por qué se da la revolución de las 13 colonias, la Revolución Francesa y sus etapas, y en qué incide la Ilustración como la base filosófica de la nueva sociedad reinante que ya busca la tumbada del antiguo régimen y lo logra, y cómo la burguesía reemplaza al clero, a la monarquía, a la aristocracia como una nueva clase dominante que se da el gusto de ser opresora, y cómo la iglesia se va adaptando en el siglo XIX a ese nuevo poder de la burguesía que nace con la Revolución Francesa y con la primera revolución industrial. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase y hasta pronto.